Muy bien, hay varias corrientes en la existencia del ser humano que son importantes y se plantean a veces ideas extrañas, pero lo más importante es tener la convicción de que hay un proyecto divino de parte de Dios en favor de los seres humanos. Y de eso es que habla la lección en esta semana, es un tópico muy importante. Le invitamos para que nos acompañe a descubrir todo lo relacionado con este proyecto celestial. Un gusto saludarlos, amigos y hermanos, una vez más, una oportunidad de compartir el mensaje, compartir acerca de la lección, y es una bendición para mí y sin duda también para el pastor Rudy, y hablar acerca de la palabra de Dios con este guía del estudio de la cartilla de la escuela sabática. Pues deseamos que puedan, por este medio ustedes puedan inquietarse y también con la ayuda del Espíritu Santo también estudiar juntos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que sean bienvenidos en este programa a través del canal Conexión 7. Entramos a una lección muy interesante, eso. Es inquietante cómo Pablo, con una forma muy interesante, escribe su carta a los Efesios y toca este tópico que es bellísimo en relación al gran plan cristocéntrico de Dios. ¿Por qué cristocéntrico? Porque el proyecto celestial se centra en su Hijo, que se convirtió en humano para poder redimir a los seres humanos. Un plan extraordinario que vamos a disfrutar en esta noche, y para ello vamos a escuchar el texto de introducción de nuestra lección. De hecho, el tema es el gran plan cristocéntrico de Dios. Vamos a leer el texto. Nos dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Aquí hay algo sorprendente en este versículo. Él enfatiza la alabanza al Señor por todo lo que hace desde los cielos, incluyendo este planeta. Y en este caso específico, con todas nuestras debilidades, Él se proyecta a este planeta para darnos una solución a la problemática del pecado. Entonces, es digno de alabanza y de glorificación el Señor por todos sus beneficios en favor de nosotros. La forma en que Pablo se introduce en el capítulo 1 de Efesios es con el agradecimiento, la alabanza a Dios por todos sus beneficios en favor de los seres humanos que estábamos, pues por así decirlo, en desventaja en relación al reino de los cielos. Y meditando en este texto, decíamos que, la lección de la semana pasada, pues habló acerca de la introducción y todo, pero cómo es la solemnidad tan grande de este mensaje por el autor, que dejó plasmado en los textos, en estos primeros textos que vamos a estudiar esta semana, un mensaje grande de solemnidad, un mensaje de alabanza a Dios por todas las bendiciones que Él ha dado a nosotros, pues, a todos los seres humanos, pero aclarando siempre qué tipo de bendiciones, porque pudiéramos entender, claro, bendiciones sería lo que podemos ver. Dios nos bendice con trabajo, con los sustentos que a diario nosotros podemos tener, son bendiciones. Pero yo quisiera que usted nos ayudara a entender qué bendiciones son los que aquí alaba o expone Pablo con una gran solemnidad. Bueno, Pablo escribe en su carta maravillosa, hay muchas cosas impresionantes. Por ejemplo,
hay, por la forma en que está el planeta Tierra y cómo se ubicaron las diferentes razas en este planeta, el África, por ejemplo, la mayoría es de color. Nuestros hermanos del África son oscuros. No sabemos por qué, tiene su origen, es interesante, hay varias teorías al respecto. En la parte de Europa, pues la mayoría de gente es blanca, en el Asia es de tez amarilla. Aquí entre nosotros somos cobrizos, por así decirlo, porque hay una serie de mezclas, y América tiende a tener una combinación de diferentes razas. Pero lo interesante de esto es que a pesar de ser diferentes, Jesús tiene un plan especial para nosotros. Y Pablo entonces en esta su primera carta, de manera muy preciosa, muy interesante, habla de que Dios nos bendice desde los cielos, no de una manera, por así decirlo, parcial y sectorizando solamente a una raza, sino que su bendición viene de los cielos directamente, para beneficio de todos los seres humanos, indiscriminadamente de nuestro color, nuestro tamaño, nuestro idioma y otras peculiaridades que hay en las razas humanas. Por esa razón me encanta lo que dice nuestro primer versículo en el primer día. Por supuesto, el título es elegidos y aceptados en Cristo, pero ese primer verso, ¿cómo dice, Gerson? Porque es interesante. Vamos a leer. Dice ahí en Efesios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, aquí Pablo exalta que Él es digno de nuestra bendición, porque Él nos bendijo primero. ¿Y por qué razón? Porque en los lugares celestiales, esa frase, los lugares celestiales, es muy especial, porque está indicando que desde los cielos Él programa todos los beneficios del ser humano, independientemente en qué continente viva y dónde esté. Esto es impresionante. O sea que desde el cielo no hay ninguna parcialidad. Ahorita tenemos conflicto nosotros en la tierra porque hay situaciones políticas y de tendencias y ideologías en varias partes del mundo, los que son socialistas, los que son capitalistas, los que son comunistas, y en base a eso a veces hay favoritismo para cierta nación por su tendencia. Pero en este caso no hay favoritismo, y Pablo dice, bendito sea. ¿Quién? El dueño del universo. Porque Él derrama múltiples bendiciones sobre este planeta, como derrama bendiciones sobre todos los seres de todo el universo, de acuerdo a las necesidades de cada criatura que Él creó. Esto es interesante. O sea, aquí nos muestra categóricamente que el Señor tiene proyectos desde los lugares celestiales, de su trono, pues. Pero ¿dónde está su trono? Decimos arriba, pero realmente nosotros estamos en un punto en el espacio, y ese arriba o abajo en el espacio no podemos nosotros identificarlo, porque el espacio es inmenso, y en alguna parte del espacio Él tiene su trono, y en ese lugar de su trono, ahí tiene proyectos para todos los seres vivientes, todas las criaturas creadas de todo el universo. O sea, es profundo Pablo en este sentido. Desde el cielo programa, desde el cielo realiza sus proyectos. Ahora, es interesante que en alguno de los textos de aquí que hemos estudiado esta semana, nos dice claramente que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo acciona también de acuerdo a los proyectos del cielo. O sea, es divino el proyecto, no es terrenal. Si fuera terrenal estaríamos perdidos, pero es divino, es desde el cielo. Eso a mí me da seguridad.
Y cuando los miembros de la iglesia de Éfeso leyeron esta carta, entendieron su identidad es divina, es del cielo, no es una identidad propiamente de un territorio en esta tierra. Alguien escribió en alguna época del siglo XIX, América para los americanos, Europa para los europeos, Asia para los asiáticos, pero el Señor no piensa así. El reino de los cielos es para todos los seres humanos y Él tiene un proyecto especial. Entonces Pablo dice, bendito este creador del universo, este Padre eterno, porque ha pensado en todos indiscriminadamente. Maravilloso eso. Y esa es la gran bendición que nosotros entendemos, o la lección nos quiere hacer entender. Claro, aunque este planeta, bueno, sus habitantes no merecíamos esa bendición. De ninguna manera. Por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, ¿verdad? Pero sin embargo Él tiene un proyecto divino. Y lo triste es que a veces, bueno, es que nuestras decisiones como humanos es lo que nos hace alejar de esa gran bendición y nos nubla la mente para no poder alabar a ese Dios Padre que está en los cielos, que Él ha hecho todo este plan para salvarnos. Pero aún así Él nos adopta, dice. Esta palabra, adoptarnos, es tan grande y sinceramente yo lo tomo muy especial, pues, y seguramente adoptar a todos los seres humanos y por uno es muy especial. Pero ¿por qué nos adopta? Bueno, digamos, nosotros en nuestro planeta Tierra, todas las naciones tienen proyectos en beneficio de sus ciudadanos a través de sus autoridades y sus líderes de cada país, ¿verdad? Sin embargo, hay lugares que no son alcanzados. Nosotros vivimos en Guatemala. En Guatemala hay lugares donde están bien desarrollados todos los sistemas de vida. Tienen su hospital, sus escuelas, su universidad, sus vías de comunicación, la electrificación, agua potable, el sistema de drenajes. Pero hay comunidades que no alcanzan eso. Por varias razones, ¿va? No vamos a hablar de eso en esta oportunidad. Pero en el cielo el proyecto divino alcanza a todos. A todos. Y la segunda parte de la lección es interesante. Porque ¿cómo se alcanza a todos? Bueno, Efesios 1, 7 y 8, ¿cómo dice eso? Ahí está la clave. ¿Cómo es que se puede alcanzar a todos los seres humanos? Dice, el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es impresionante. El nexo es la sangre de Jesús. La redención está en la sangre de Jesús. Ese es el nexo. O sea, el plan empieza a verse desde el momento en que su Hijo, Dios mismo, está muriendo en la cruz en favor de nosotros. Su sangre es el nexo. No es el medio. No es el medio. Es Dios mismo que en forma humana da su vida para que alcancemos todas esas bendiciones y esos favores que no merecemos. Lógico, la redención, pero planificada desde el cielo. Y ahí en esa redención, en ese nexo, en esa sangre preciosísima, va el perdón, va la justificación, que es condicional. Ahora, claro eso, porque muchos tienen la tendencia, algunos que estudian la palabra de Dios, dicen, somos salvados incondicionalmente, pero no es así. La salvación es condicional. Porque si Él otorgó su sangre, hay condiciones. La primera condición es aceptar nuestro estado pecaminoso. La segunda condición es arrepentirse. Y la tercera condición es ser obedientes a su palabra, a lo que Él pide. Claro, por gracia somos salvos, porque de hecho Él murió ahí
No es que nos salvemos por nuestros actos, de ninguna manera, pero tenemos que actuar en relación a esa sangre bendita que se derramó en la cruz. Y Pablo lo expresa aquí de una manera interesante. Ahora, hay otro elemento. Cuando la sangre de Jesús fue derramada, Dios estaba viendo a todos los seres humanos de manera personal, no codificados. Y esto quiero exaltarlo. Satanás no le interesa quiénes somos. Satanás piensa en el número. Si me llevo a 20 en este accidente, soy feliz, como se llamen o de dónde sean, no le interesa a Satanás. Si en este cataclismo, en este terremoto, en esta inundación, me llevo a 2000, a Satanás no le interesa cómo se llamen o qué apellido tenga o de dónde sea. Pero Dios sí. Dios es un Dios que nos ama individualmente y personalmente a cada uno de nosotros. No somos un número para Dios. Somos personas que Él ama. Por eso dice en otra parte del Evangelio, si un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo porque Dios conoce a ese pecador de manera personal. O sea, Él conoce quién es Miguel, Él conoce quién es Agustín, Él conoce quién es Violeta, Él conoce quién es Beatriz, de manera personal. Jesús nos ama de manera personal, no como números, no como códigos. El número 100,000 tanto. No, Dios no es así. Él nos conoce individualmente, nos ama individualmente y en la cruz nos da redención individualmente a cada ser humano. Esto es maravilloso. Por eso Pablo dice aquí, en este verso de Efesios, interesante, que su sangre preciosa es una garantía de salvación para todos los humanos, pero hay condiciones. Aceptar nuestra condición pecaminosa, arrepentirse y ser obedientes a su palabra. ¿Qué lección eso? Y hablando acerca de esto, este mensaje de Pablo que encontramos en Efesios, pues llega grandemente en nuestras vidas. Seguramente este fue un mensaje grande para el tiempo de los Efesios, pero ¿cómo impacta ahora en los tiempos en la cual nosotros vivimos? Ya que entendemos que es una necesidad de creer. La palabra aquí sería creer. Tiene que haber una acción. Cristo Jesús, eso. Hay una causa y tiene que haber una consecuencia. La causa es que Dios tiene un plan divino. La consecuencia es que reaccionemos a ese plan divino. Y aceptemos la bendición de Dios y entremos en el proyecto de la salvación, que no es un proyecto humano, insistimos, y Pablo lo escribe ahí. Es un proyecto divino. Por esa razón tenemos que entender que justo el cumplimiento del tiempo todo sucede, pero en Cristo Jesús. Es precioso. A través de Cristo se realiza todo el proyecto de la salvación. Él se encarna, nace, Él realiza un ministerio, Él muere en la cruz, Él resucita venciendo a Satanás y Él vendrá por segunda vez. Es un proyecto bien definido. Nosotros a veces hacemos planes, pero a veces nuestros planes, nuestros proyectos no son como debieran ser. Ahora el proyecto de Dios es divino. Hubo una promesa cuando falló Adán en el Edén. Después la promesa se recalcó, ese pacto se recalca en el diluvio. Después con Abraham el mismo pacto. Después con Moisés. Y luego en la cruz del Calvario se reafirma el pacto de que Dios nos ama y nos salva en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a ser el centro del proyecto divino. Por eso es que nosotros tenemos que creer en Él, porque Él dijo, yo soy la verdad y la vida, y el que cree en mí tiene vida eterna. Me encanta cómo lo dice Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, que es interesante. Ahí Pablo se centra en Cristo Jesús
que es lo importante. ¿Cómo dice? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él. Aquí hay algo interesante, Edson, y todos los que nos están oyendo, queridos amigos. Cuando Adán y Eva cayeron, eso fue triste. Y todos los habitantes del universo y los ángeles que no cayeron en pecado se asombraron. ¿Y ahora qué? Pero Dios le promete a Adán y le dice, te hirió en el calcañar, pero le vamos a herir en la cabeza. Y se establece la promesa del Mesías. De la simiente de la mujer vendría la solución, el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, que es lo mismo, en diferente idioma. Esa sería la solución. Ahora, Satanás queda en la expectativa. ¿Cómo va a ser la solución? Y muchos profetas del Antiguo Testamento vieron eso, pero no lo entendieron profundamente. Incluso los discípulos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no pudieron entenderlo a profundidad. Simeón lo dijo por inspiración del Espíritu Santo cuando tuvo en sus brazos a Jesús. Luz de los gentiles, la gloria de Israel. Han visto mis ojos, dijo en Cristo Jesús. Una espada traspasará tu alma, le dijo María, porque este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y en todo el tiempo antes de la venida de Jesús, en su primera venida, el misterio no se había entendido. Hasta que en la cruz muere, justo el cumplimiento del tiempo, entonces vemos revelada la gloria de Dios en Cristo Jesús, el gran misterio, pero justo el cumplimiento del tiempo. Satanás se sorprende, el maligno, el enemigo, esas potestades de las tinieblas. Jamás se imaginan cuando él está muriendo en la cruz. Al principio se involucraron con la chusma y con todo el tumulto ahí, diciendo y burlándose y haciendo tantas cosas, tratando de poner a Jesús en una situación incómoda. Pero después reaccionan. Cuando tiembla y hay oscuridad, se dio cuenta que llegó el momento en que iba a ser herido de muerte Satanás. Y cuando resucita, se da cuenta que todo terminó para él. Y el plan divino se marcó justo el cumplimiento del tiempo. La salvación eterna para todos los seres humanos. Antes de Cristo, desde Adán hasta Cristo. Y después de Cristo, desde Cristo hasta la segunda venida. ¡Qué precioso! Y ese es el gran propósito de Dios para todos los seres humanos. La intención de Dios, o mejor dicho, Dios quiere que todos nos salvemos. Claro. Y Dios quiere que todos nos salvemos y por amor entendemos o más que todo apreciamos ese sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer a este mundo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Sí, eso, porque según Satanás todo lo tenía controlado. Pero cuando Jesús muere en la cruz, él se dio cuenta que no tenía controlado todo. Que el control es de Dios. Por eso Pablo dice ahí, alabado y bendito sea nuestro Dios. Porque Él no falla, es perfecto. Ahora, al entender todo eso, nosotros caemos a lo que dice Efesios, el capítulo 1, verso 11 y 12, que está ahí en la lección. Y que es interesante. Vamos a lecturarlo, nos dice. En él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme el plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ahora, aquí hay algo interesante. Yo me pongo a analizar. Yo conozco muchas personas
que son muy buenas intelectualmente hablando. Es más, hay personas que manejan varios idiomas, otros que son profundos en la ciencia y en sus áreas, en la biología, en la química, en la matemática, en tantas cosas que hay. Qué maravilla, qué mentes. Uno también puede hacerlo, pero no ha tenido tal vez la oportunidad, o otros factores X no nos han dejado desarrollar esa facultad que Dios nos ha otorgado. Pero lo más interesante de todo esto no es conocer idiomas, aunque es importante. No es dominar una ciencia profundamente o una filosofía, tantas cosas. Lo más importante que yo me pongo a analizar es que yo soy parte de la herencia de Dios. No merezco eso. No merezco esa herencia divina. Sin embargo, Pablo dice aquí en este versículo que Él ha hecho provisión para que todos obtengamos esa herencia y seamos parte de la herencia. Otra vez nos lleva al asunto de que Jesús está sentado a la diestra, o sea, en el trono de Dios al lado derecho, como representación de todos los seres humanos que caímos en pecado, porque Él venció el pecado. Entonces, ahora con Cristo yo me siento identificado y estoy en el trono de Dios. Claro, esperamos que alcancemos la salvación y la victoria en Él, pero estamos ahí y no merecíamos esa herencia. Los seres de otros mundos, es increíble, son más dignos que nosotros. Y por supuesto Dios los ama y tienen todas las prerrogativas del cielo. Sin embargo, nosotros que no merecíamos esto, tan rebeldes, con tantos traumas que la Biblia presenta, las atrocidades que nosotros cometemos. Mire, la caída en el Edén, el diluvio, Sodoma y Gomorra y tantas otras cosas que han pasado. No merecemos eso. O sea, como humanos estamos desligados y actualmente nuestra época es terrible. Pero finalmente Dios nos otorga la salvación y la lección cierra diciendo que por esa herencia y por esa bendición de Dios somos sellados por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! No tengo palabras. Y es tan asombroso entender todo esto. Con estos textos entendemos que si nosotros logramos o si entendemos que también somos bien recibidos por Dios junto con Cristo Jesús, y algo importante también, estando siempre en Cristo Jesús, claro, vivir con Cristo Jesús, creer que estamos con Él, nos levantamos con Él, y cualquier cosa que nos pase, encomendarnos en las manos de Cristo Jesús, creer que Él vela por nosotros todos los días, y Cristo Jesús está con el Padre. Entonces, figurativamente, en el sentido figurado, entendemos que estamos también con Cristo Jesús en los cielos, sentados junto claro, al Padre. Pero aquí en la tierra somos la gloria de Dios, porque somos sellados por el Espíritu Santo. Eso dice Efesios 1, 13 y 14, que el Espíritu Santo nos sella, porque somos seguidores de Jesús y hemos entendido el Evangelio. Yo siento que los efesios se sintieron reconfortados por estas palabras de esta carta. O sea, nosotros en esta época igual, que Dios nos bendiga eso. Qué lección más maravillosa. Ha sido de ayuda bastante para nuestra vida espiritual entender que si creemos en Cristo Jesús podemos estar junto a la gloria del Padre en un sentido figurado, pero tan real si lo creemos así. Así que este es el mensaje para mí, para usted, pastor, y para todos los que han visto este programa. Que Dios los bendiga. Bendiciones de Dios. Adelante. Mucho gusto.